Amigos, acá en Manco Inca, nuevamente este tema que nos interesa tanto, la delincuencia. ¿Crees que lleguemos a ese nivel de pandillas asesinas, cobradoras de cupo que ya pasa en Trujillo, creo, en el norte? Claro, bueno, la situación siempre se está complicando más, hay esa sensación, ¿no? Vemos que cada vez hay más asaltos, asesinatos de una manera horrorosa. Es que antes no se veían en el Perú ni en Lima, ¿no? No sabemos a dónde va a ir a parar esto y no sabemos si el Estado tiene las herramientas para contenerlo. No, no las tienen. Siempre he dicho, estimado, frente a la brutalidad delincuencial, lo único que queda es una brutalidad del Estado más fuerte. El delincuente solo entiende una... Sí, pero a mí me da la sensación que el Estado está, por el lado legal, de los derechos humanos, está atado. Está paralizado. No, o sea, creo que si por ejemplo, si se diera una ley, ¿no? Para detener a los venezolanos o a los delincuentes venezolanos en flagrancia y condenarlos rápidamente, da la sensación de que como que al toque el tema de los derechos humanos, las organizaciones internacionales, al toque vetarían esa ley. Pero se puede hacer, ¿sabes por qué? Porque incluso en los estados norteamericanos donde está vigente la pena de muerte, la estructura legal está hecha para poder ejecutar a los delincuentes. Pero tendríamos que salirnos. En verdad es un lío de abogados que nos demoraría 2-3 años, ¿ah? Pero se puede, y modificar la Constitución. Pero estamos hablando de una revolución. Y con el profesor... Claro. El profesor es la inercia. No hay un camino marcado nada que ver. dentro del Estado, la policía, el Ministerio del Interior, sobre cuáles son los pasos o lo que hay que seguir para contener a la delincuencia. No hay. Lo único que le salió el otro día al primer ministro es el tema de prohibir las motocicletas que anden con dos personas. Bueno, se sabe que eso no se va a cumplir, pues. ¿Acaso no saben que en la pandemia la venta de motocicletas en el Perú se triplicó, ¿no? Porque la gente quería recursearse haciendo delivery, etcétera. O sea, en la calle ahorita hay un montón de motocicletas que no solamente hacen delivery, sino que hay gente para andar, para movilizarse, para un montón de cosas, ¿no? O sea, por ahí no va el tema, esto no está bien analizado, ¿eh? Es que ese tema de las motocicletas y también la propuesta del alcalde de La Molina de no permitir que los venezolanos hagan delivery no son más que populismo. Y si no hacen delivery, ¿qué van a hacer? Se van a dedicar a la delincuencia. Pero te das cuenta, no toca el problema. No toca el problema. O sea, simplemente hace medidas tangenciales cada mes para que salgan en el periódico y diga estamos intentando el algo. Pero acá viene el problema del profesor y estas pandillas que toman el Estado. El problema ¿cuál es? Que son incapaces de resolver los verdaderos problemas que existen en el Perú. Y ahorita el reto que ha mandado la delincuencia no tiene respuesta de parte del Estado. ¿Y qué pasa? Tú y yo quedamos indefensos. Porque el robo de motocicletas se da en todos lados. Yo vivo en Independencia y se ha disparado al techo. Tú no puedes andar en una calle solo porque en cualquier momento llega una mota con 2 patas, baja, te encañonan y tú tienes que dárselo todo porque generalmente son extranjeros. Claro. Y no digamos la nacionalidad porque si no nos vetan en YouTube. Y si tú dices no, te meten un balazo de frente en la cabeza. No, se han filtrado un montón de videos de eso, ¿no? Hay un montón de eso, ¿no? O sea, realmente... ¿Y quiénes son los que más sufren? La gente más humilde, la gente de los barrios, la gente con menos recursos, ¿no? Son los que más sufren ese tipo de delincuencia, ¿no? Pero acá es que lo tangible es que no hay una ruta, ¿no? No hay quien nos diga, ¿no? qué es lo que hay que hacer para contener a la delincuencia, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, la población creo que ahí se uniría, porque por ejemplo, si un candidato se lanza y dice voy a hacer una revolución, voy a imponer la pena de muerte y voy a imponer las celdas de castigo. O sea, si tú eres un raquetero, robas a alguien y yo te digo, mira, no te voy a mandar 2 meses a una prisión donde un taita tú vas a estar a disposición de un taita y peor aún, vas a ganar todas las habilidades necesarias para ser un raquetero más eficiente al salir. No, te meto en una celda de castigo a pan y agua y sufres tanto que cuando sales a la sociedad ya no sales rehabilitado, sales con miedo a delinquir, porque sabes muy bien que si vuelves a entrar te quedas 3-4 meses más, y si matas a alguien te vas de frente a una horca. O sea, para llegar a eso
necesitaría un Congreso en mayoría. Estoy seguro que la población peruana aprobaría salir de San José, modificar la Constitución, y creo que el primer delincuente colgado estaría a los 4 años de cualquier gobierno. 4 o 3 años. Claro. O sea, ¿qué es eso, doctor? Es disciplina, es constancia, es tener el horizonte claro, es tener una voluntad de hierro. No estamos hablando del Perú. Claro. Así que a seguir sufriendo con estos delincuentes. Sí, lamentablemente, ¿no? Y no sabemos qué es lo que se viene, ¿no? Y lamentablemente la gente que sufre, ¿no? que pierde familiares, etcétera, por culpa de esos delincuentes, no tienen ningún poder, pues, ¿no? Político, no tienen ninguna llegada a los lobbies políticos, mediáticos, ¿no? Y no pueden hacer sentir su voz de protesta, ¿no? Porque... ya el profesor, profesor, haga algo. ¿Qué va a hacer? No va a hacer nada. Sí, pues porque los políticos en realidad saben, ¿no? Sino que no tienen claras las cosas, o cuál es la ruta por la que tenemos que seguir, ¿no? Pues prácticamente estamos a merced prácticamente de los ladrones, ¿no? Es más, con un gobierno como el que tenemos, que también son, como te digo, simplemente son bandas que usufructan el poder, nada van a hacer. Y ese es el problema. Imagínate que venga un fenómeno del Niño ahorita. Es un gobierno paralizado. O un terremoto, ¿no? O un terremoto, incompetente. O sea, ojalá no pase. Claro, pero no hablemos tanto del gobierno. Yo creo que esto es una cuestión de todo el Estado, que viene ya de hace 20, 30 años, donde la bonanza de la minería no ha servido para modernizar estas cosas, ¿no? Sí, pero tú sabías que para encontrar a un delincuente, por ejemplo, antes de la llegada masiva de extranjeros, yo tenía un amigo que se llamaba Tucurricuy. Entonces él me decía que identificar las guaridas de delincuente y al delincuente era sencillo. Los policías lo saben, pero eso lo saben. Vas, chupas, porque generalmente son reincidentes. Vas a las zonas porque la mayoría de delincuentes se jactan, ¿no? Y además son reincidentes. Y son reincidentes. Claro, la policía lo conoce. En verdad, si hubiera un trabajo de inteligencia real, se podría capturar a muchos y con pruebas fehacientes, pero no lo hacían porque simplemente cuando el caso era mediático, ahí la policía se metía con todo y lo resolvía, pues salía, todo. Los delincuentes extranjeros son bien gregarios, o sea, se reúnen no se mezclan con delincuentes peruanos, me doy cuenta, con sus propias pandillas. Es fácil dar con ellos. Y eso me di cuenta hace poco en un reportaje de una pandilla venezolana que estaba regentando el negocio de la prostitución, que ya entró con fuerza ahí. Las 2 meretrices que han muerto han tomado totalmente, ¿no? En las narices de la policía, le metieron una ráfaga con una UCI. Entonces, lo que te digo, sería fácil identificarlos, pero no existe una voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque, no sé si será cierto, porque no leo las versiones de que el profesor destruyó ciertas organizaciones con el anterior jefe de la policía, Gallardo, creo que se apellidaba. O sea, empezó a hacer como 1.500 traslados, y ha afectado decisivamente a ciertos cuerpos policiales que se dedican a combatir el crimen, ¿no? La policía peruana no es muy eficiente y todos lo sabemos. Pero la cuestión es que siempre, en todo caso, toda organización que es ineficiente tiende a formar grupos eficientes y esos grupos eficientes puedan combatir o puedan dar el ejemplo para combatir la delincuencia, ¿no? Que no es el caso. Claro, las pandillas tú sabes que en Ecuador ya están colgando, como hacen en México, los cadáveres en los puentes. Los carteles mexicanos tienen la costumbre de dar esas advertencias: calato y te cuelgo de cabeza en un puente, mutilado. En Ecuador ya empezó. Cuando empiece acá en el Perú, ahí vamos a ver que ya, ahorita ya fuimos. Digamos que han entrado al negocio que les es más fácil, ¿no? La prostitución, ¿no? Y el robo al menudeo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando acumulan ya un poco de recursos, conocen mejor los ámbitos y entran, por ejemplo, a la extorsión o entran al narcotráfico, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a esas circunstancias, ¿no? Habría que ver si tienen esas pandillas, esa organización. La mayoría son fumones, avesados, no muy inteligentes, pero si entra alguien inteligente, con capacidad de trabajo, con capacidad organizativa, esas pandillas pueden llegar muy lejos. Sí, ese es el problema, incluso pueden llegar hasta la política. Y en un país pueden llegar hasta la política.
presionar, extorsionar a los políticos. Exacto. ¿No? Pueden ser una fuerza. O sea, no sería raro si ando por ejemplo, en México, la delincuencia ha llegado a la política. Claro. En varios países, para luchar en los años 70 y 60 contra el comunismo, entre comillas, el Estado se asoció a los delincuentes. ¿Sabes cuál es la característica del delincuente? Mata fácil. Sicariato, ¿no? Es liquida fácil. Entonces el Estado, en la misma Venezuela, existe este fenómeno de Estado de delincuencia, ¿no? Asociados. O sea, las pandillas extranjeras lo que están haciendo es traer un know-how y tratan de aplicarlo acá. ¿Tendrán éxito? No lo sé. Vamos a ver. No, ojalá que no. ¿Sabes por qué? Porque no es un terreno tan fértil. Claro. Y lo que yo creo es que ya debemos de sacudirnos, hay que decirlo claramente, de todo eso, lo que tú dices, esa progresía, ¿no? Lo que acá se le dice la caviarada, ¿no? Que prioriza siempre no hablar de xenofobia, priorizar los derechos humanos, no discriminar al extranjero, ¿no? Respetar los tratados internacionales, ¿no? Yo creo que es momento de evaluar eso, porque quizás ellos no han sufrido la delincuencia que ejercen no solamente los venezolanos, también los peruanos, ¿no? En zonas periféricas, ¿no? Y ellos de repente, ¿no? ¿En qué mundo vivirán, no? Que no perciben lo que está pasando y que ya es hora de poner un límite a esto. No les interesa, en el fondo, como te digo, viven en una burbuja. Esa misma progresía ha hecho que los alemanes cierren sus reactores nucleares. Van a cerrar este año todos sus reactores nucleares y lo van a dejar sin energía. 10% de la energía de Alemania depende de los reactores nucleares. Y va a ser reemplazado por el gas ruso. Ahora no, porque al caviar es así. O sea, te dice no, y después dice resuélvelo. Pero la única forma de resolver el problema de la delincuencia es que el Estado actúe de forma brutal y despiadada, no contra personas que, porque tú eres extranjero, no, porque eres delincuente. ¿Me entiendes? Eres delincuente, entonces te cae todo el peso del Estado, te aplasta. Es la única manera. No le veo otra salida, y eso implica una revolución. Pero con todos estos politicastros que tenemos, un poder ejecutivo, el Congreso, los supuestamente radicales fujimoristas, que es la derecha bruta y achorada, ¿dónde están sus propuestas para la delincuencia? La pena de muerte. No tienen nada. No tienen nada. Es una derecha muy vulgar, muy torpe, ¿no? Donde no tienen ni siquiera una propuesta coherente, ¿no? para hacer oposición, como quieren oponerse a todo lo que hace el gobierno del Castillo, pero sin embargo no representan ningún cambio, ninguna alternativa. Nadie de este show que vemos todos los días representa una alternativa. Bueno, tratemos de hacer una alternativa nosotros. Creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Vamos a tratar de invitar a algunas personas para que sepan del tema, para ir mandando propuestas. Pero básicamente nuestra propuesta, como ustedes ya lo habrán intuido, es pena de muerte y celdas de castigo. Cuando tú quieres domar un animal, las personas que están acostumbradas a domar siempre dicen, tienes que dejarlo a pan y agua a ese animal, o sea, no dejarlo comer durante varios días, su ferocidad baja, porque por el hambre. Eso es lo que tiene que hacerse con el delincuente que no ha matado aún, pero tiene que recibir castigo. Y con el delincuente que ha matado, tienes que liquidarlo. Claro. Yo no entiendo cómo puede haber, bueno, son prostitutas, pero agarras la matas y la quemas en un colchón, en un cono, le metes una ráfaga y la dejas muerta ahí. Eso es una bestialidad, por más que sean trabajadores sexuales. Pues no entiendo por qué tiene que llegarse a ese nivel de animalidad, ¿no? No podemos permitirlo. Esto es absurdo. En nuestras narices, ¿no? Pronto nos van a disparar a nosotros. Tú tienes un negocio, te van a tocar la puerta y te van a decir, oye, compadrito, me das mis 1.000 soles mensuales, mis 2.000, mis 5.000. Si no, ya sabes, te doy seguridad. Sí, porque el delincuente venezolano, como no tiene arraigo en una ciudad, en este país, ¿no? Puede hasta matarte, quitarte el país y se va a otra ciudad o se va al país. No tiene arraigo. No tiene por qué cuidarse o negociar contigo, porque no tiene familia acá, no tiene hijos, no tiene mamá, y se va y se arranca. Es cierto, porque hace poco vi un reportaje, ese grupo de delincuentes vivían en un hostal.
Ahí era su cuartel general. No sé cómo llegaron a apropiarse del hostal, porque la dueña del hostal era una extranjera y todos ellos sí llegaban todos los días. Uno tenía una granera en el bolsillo, el otro tenía... Un desastre, un desastre. Un poco más y ponen un cartel, somos delincuentes. O sea, no puede ser. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde la está policía mismo lo ha dicho, ¿no? Los policías han salido reportajes donde ellos mismos han dicho que esto se ha desbordado porque, aparte de la delincuencia peruana, se han sumado más delincuentes extranjeros, ¿no? Y mientras tanto la policía no ha duplicado su capacidad, sigue igual como está. Entonces, ¿no? Es lógico, ¿no? Es lógico. Es lógico, ¿no? Que haya un desborde porque la policía también... No, y aparte que están con todo esto de las restricciones por COVID, que toque de queda, el policía tiene que estar yendo a buscar a los locales que no cierran, ¿no? Hacer operativos con algún fiscal donde hay una fiesta COVID y los delincuentes están por otro lado, están pululando. No sé cómo... Mira, como te digo, si lo lógico es que la inacción del gobierno y cualquier otro gobierno siga y estas pandillas ojalá no se reestructuren con un cerebro que pueda manejarlo, porque si ahí vamos a ver y si llegan al poder político, esto ya va a ser un desastre. Se asocian con la política, claro. Y honestamente el poder del político está abierto a este tipo de organizaciones. Ese es el problema de los venezolanos, que no tienen arraigo, que no tienen pasado ni futuro aquí, y pueden entrar a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un peruano puede delinquir de repente hasta una cierta edad, ¿no? Hasta que tenga joven, ¿no? Pero después le puede salir un negocito de mototaxista, le puede salir un negocito de taxista. Se chantan. Entonces se chantan, ¿no? Van variando, porque tienen apoyo, tienen familiares, hacen un negocio por acá, etcétera, ¿no? Pero el delincuente recién llegado está en la absoluta nada, ¿no? Va a ser avesado porque necesita plata y no le va a interesar a quién matar, ¿no? Se va por aquí, se va por allá. En el último caso, en los peores casos, se va a Chile, como está sucediendo, ¿no? Pero en Chile ya van a aplicar una política más fuerte los chilenos, no los van a dejar entrar y los van a estar votando, ¿no? Y no vamos a estar con esta historia siempre, ¿no? Bueno, siguen viniendo. Y siguen viniendo. Aunque los veo menos. Bueno, pues compatriotas, si tienen alguna idea o quieren divertir, están invitados en Mancoinca. Gracias por escucharnos.